Digo, ponle pausa a la grabación si Sí. ahorita todavía no comienzas. Hola, buenas noches a los que van llegando. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas. ¿Puedo preguntar algo? Claro, es como siempre es la oportunidad. Adelante. Yo a lo largo del taller, doctor, me he querido responder una pregunta y no logro comprenderla. Por ejemplo, la situación de mi esposo. Él tuvo una infancia muy complicada con mucho escasez económica, dificultades hasta para poder ir a la universidad, no la pudo cursar por la cuestión económica, tuvo que trabajar desde los 10, 11 años para ayudar a su mamá y sufrió muchos golpes también por parte de su mamá y por parte de su papá, pues sufrió ausencia, sufrió algunas partes de bullying, de todo, y él, yo pienso que tiene todo para ser una persona quizá emocionalmente afectada, como llena de rencor o alguien que se esconda en el alcohol, en las drogas o así, pero para nada. Y yo no me explico por qué, si él sufrió tanto, es una persona que perdona muy fácil. ¿Es esto madurez espiritual, emocional o por qué pasa esto con ciertas personas y otras personas, por ejemplo, yo que sufrieron 10 veces menos, tenemos 10 veces más heridas o rencores? ¿A qué se debe? Pues mira, hay una norma universal que dice así: infancia no es destino. Infancia no es destino. O sea, por más traumática que sea la niñez y la adolescencia de un ser humano, invariablemente tiene la posibilidad de formarse un carácter independiente y superior al que los golpes troquelaron en él. Y hay personas muy vulnerables a su niñez que nunca superan los traumas de esta. Y entonces entre ambos extremos pues se cabe toda la humanidad. Hay quienes reaccionan como él, muy pocos. Hay quienes reaccionan como tú, la mayoría. Pero lo importante es admirar y emular a esas personas, ¿no? Seguir su ejemplo, su buen ejemplo. Y eso Entonces, no ¿esto se depende debe más. más a un acto de voluntad? Exactamente. Infancia no es destino. Entonces, ¿a qué se debe? Se debe a que cada uno de nosotros puede ir formando su propio destino. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño y estaba sometido a torturas en seminarios disque católicos, bueno, sí católicos, pero que eran verdaderos antros de corrupción. Yo decía, cuando yo sea grande, esto no me va a afectar y esto yo no lo voy a hacer y esto a mí no va a ocurrir, no me va a ocurrir. Y así fue como yo fui formando un carácter opuesto al de mis terribles experiencias. Sí. Ok, Cualquiera de doctora. nosotros se puede oponer a los sufrimientos de la niñez y ser muy superior porque, como lo he dicho en otras muchas sesiones, hay que entender muy bien las diferencias entre carácter, temperamento y, o sea, una cosa es el carácter, otra cosa es el temperamento y otra cosa es la educación. Entre los tres factores se forma
lo que se llama una personalidad. Y el carácter es aquello que cada uno de nosotros decide ser, hacer, sentir, pensar y decir a partir de la educación y a partir del temperamento. Pero nadie está condenado en vida a seguir los traumas de la educación o a seguir las limitaciones del temperamento. Gracias a que tenemos libertad, libre albedrío, conciencia, cada uno de nosotros puede ser el arquitecto de su propio destino. O sea, nada más hay que hacernos conscientes del poder que tenemos dado por Dios para ser de la manera como nosotros decidamos ser. Aunque nos lleve muchos años, ¿sí?, de autotrabajo, de autocontrol, de autodominio, de autoconocimiento. Pero empieza por pensar eso, infancia no es destino. Y tu marido es una muestra extraordinaria de eso, ¿no? Y pues te Sí, felicito. a mí me sorprende y me, me cuestiono mucho por qué teniendo todo para, no sé, tener rencor hacia su mamá por el maltrato que le hacía. La respeta mucho y la quiere mucho y nunca le falta el respeto, como que es algo que no me podía responder. Pues ya te comprender. respondí. Él lo Sí, decidió. gracias. Él lo decidió y lo ha estado decidiendo. No sé desde cuándo, no tengo el gusto de conocerlo, pero si le hiciéramos una entrevista, te juro que todo lo que yo te estoy diciendo te lo diría en una forma no profesional, pero con otras palabras, pero te diría lo mismo. Porque él decidió ser como es. Sí. Entonces, decídelo tú también. No importa Sí, que de hecho yo tengas le 10 hago pesos. los test de la escuela y sale muy bien en los test, a pesar de que no está en la escuela como yo, pero siempre lo escucha a usted, es muy fan, muy seguidor de usted. Ah, pues qué honor, qué honor. ¿Sí? Magnífico, magnífico. Pues muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta mientras comenzamos? Doctor, Sí, Osvaldo. en esa misma línea, cuando hay mucha violencia doméstica, ¿verdad? Y aparte alcoholismo en la familia, ¿cuánto daño causa el papá con los hijos? ¿Y hay algo que no se puede superar o todo se puede superar? De hecho, teóricamente cualquier cosa se puede superar. Nada más que se requieren dos factores: la voluntad de la persona y una ayuda estratégica oportuna. Yo te puedo decir que de infinidad de pacientes que conozco, pues recibieron a tiempo una ayuda oportuna de mi parte, y yo mismo, en mis profesores de primaria y secundaria, recibí también una ayuda oportuna estratégica que me ayudó a superar infinidad de cosas. Entonces son dos factores: la voluntad del niño y la ayuda que reciba de adultos que le dan un gran soporte emocional, ¿sí?, y una gran guía espiritual e intelectual. Por eso el dicho aquel de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O aquel otro de el que con lobos anda, a aullar aprende. ¿Sí? Por eso es tan importante vigilar con quién andan nuestros hijos y procurar rodearlos de personas que suplan nuestras carencias como padres. ¿Sí? Sacerdotes, maestros, intelectuales, escritores, gente de bien, ¿sí?, para que ellos vean que es posible tener una adultez diferente a la niñez. ¿Ok? Pero en el caso tuyo, el del factor fundamental, Osvaldo, ahorita a la edad de ellos, está en ti. En que tú realmente aprendas todo lo que estamos explicando aquí y sobre todo a partir de esta sesión, que es cuando vamos a empezar a ver cómo pasar del vicio a la virtud y del desequilibrio de la personalidad, de los trastornos de personalidad, al equilibrio, a la salud mental.
Hoy es la primera sesión de muchas que vamos a dedicar al y ahora cómo le hacemos. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. ¿Alguien más? Estamos por comenzar, pero todavía un par de minutos si es que alguien tiene algo que preguntar y si no ya empezamos. Una pregunta, señor Juan Bosco. Adelante, Diego. Yo tengo un familiar que tiene un niño, ¿no? Y lo está educándolo en base a como lo educaron a él. Está gritándole para regañarlo. Entonces yo quería saber cuáles son los impactos negativos que pueden estar causándose en el niño. ¿La violencia? Gritos para regañar. Sí, bueno, pues el resultado universal, el resultado tremendamente frecuente de eso es que las caricias condicionales negativas refuerzan la conducta que los padres quieren eliminar. Entonces, cuando tú le gritas a un niño para que no sea flojo, lo haces más flojo. Cuando le gritas a un niño para que no sea tan irresponsable, lo haces más irresponsable. Cuando le gritas a un niño porque no hace su tarea, con más ganas deja de hacerla. El resultado es entonces, recuérdenlo todos, ya lo hemos explicado hace semanas o meses, la caricia condicional negativa, conocida como castigo, enojo, grito, golpe, produce reforzamiento de la conducta que se pretende eliminar, al mismo tiempo que produce un decrecimiento o eliminación de la conducta que se pretende instalar. O sea, las cosas salen al revés. Espero que esto quede muy claro para todos y nunca más un grito. Nunca más. Nunca más un golpe con coraje. Nunca más un castigo injusto. Nunca más la ira que hemos analizado aquí muy hondamente y profundamente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muchas gracias, señor. Bien, entonces pues vamos a comenzar con nuestra oración de siempre. Bien. Bien, ahora la exposición grabada va a ser mucho más corta y la interacción con el grupo va a ser mucho más amplia. En razón de que quiero hacer algunos cambios en la sesión de lunes en este grupo para que ambos grupos tengan lo que en ambos casos vamos a ver. Comenzamos como siempre con la grabación, pero la voy a interrumpir antes, mucho antes de lo que la he interrumpido en otros lunes, para que la interacción entre nosotros sea el día de hoy mucho mayor. Comenzamos. Bueno, pues comenzando la sesión, termino la explicación sobre el sarcasmo y luego hacemos nuestra oración y luego comenzamos con la sesión. El sarcasmo ya no se usa, un instrumento que utilizaban los guerreros españoles en la reconquista de su tierra, en la reconquista de España. Lo utilizaba un soldado especial de caballería. Este instrumento consistía en un largo látigo que tenía varias colas, en general entre 7 y 9 colas, que terminaban con puntas de acero con un garfio tridimensional. Una ancla tiene 2 puntas, pero estos garfios tenían 3 para que donde quiera que pegaran, se entraran. Bien, el sarcasmo era utilizado para que el ejército del Cid, por ejemplo, no se tuviera que detener al avanzar en pos de una cacería, de un piquete o de un ejército invasor de los moros. Entonces, la caballería española tenía sus jinetes que manejaban el sarcasmo y cercaban desde una vaca o un buey que anduviera por ahí o hasta un hato numeroso de ganado que servía para alimentar al ejército. Si el piquete de soldados españoles era pequeño, pues pescaban solo una vaca o un buey o un toro, pero si era un ejército numeroso,
como llegó a pasar muchísimas veces. Estamos hablando de arriba de hasta 200,000 hombres. Entonces, los guerreros que manejaban el sarcasmo eran centenares y cercaban a la res, y lo primero que hacían los jinetes especializados era hacerle una incisión con un cuchillo muy filoso, una incisión en la piel sin herir a la res de manera de que se pudiera desangrar, una incisión alrededor del cuello, alrededor de las patas, a lo largo de la panza y a lo largo del lomo, para dejar la piel, digamos, que pudiera ser extraída, la piel. ¿Con qué instrumento se extraía la piel? Con el sarcasmo. Entonces, ¿en qué consiste el sarcasmo? En arrancarle la piel a alguien, literalmente. Imagínense, por favor, entonces, al guerrero especializado en esto, ya que la res había sufrido los cortes hechos por otros guerreros especializados, sumamente ágiles, pequeños e indomables, capaces de montar reses, vamos, sin arneses, ¿no? Sin nada más, porque eran reses que andaban en el campo. Ellos no se fijaban en quién era el dueño. Si era un dueño español, pues luego le pagaban. Y si era un dueño árabe, pues sorry, ¿no? Ya sé. El que llegó primero tenía mano. Entonces, una vez que la res tenía las incisiones, el guerrero del sarcasmo lanzaba el látigo y de un solo tirón la res quedaba encuerada. Wow. Ese es el sarcasmo. Y no se moría, la res seguía caminando, seguía corriendo con un dolor terrible. Luego, un tercer guerrero, perdón, el primero fue el del cuchillo afilado, el segundo es el del sarcasmo, el tercero lanzaba cubetas de sal sobre la res y de limón, para que la carne de la res, al menos la superficial, pues medio se cociera, ¿no? Fuera comestible. Y entonces a la voz del clarín, todos los soldados con la punta de la espada iban sacando sus tajadas de carne y tal cual, y se la tragaban, se la comían. Cuando ya no había nada que pelarle a la res, o cuando esta ya estaba tan agotada y tan herida que se caía al suelo, pues llegaban las hienas y los buitres y los cuervos a comerse los restos. ¿Sí? Pero quede muy claro que el sarcasmo consiste pues en desprenderle la piel a un cristiano, a un pro. Literalmente. Y aunque, claro, hoy no usamos ese tremendo látigo, que era un látigo de supervivencia, lo que sí es muy claro, que todos debemos aprender, es que la ironía, la burla y el sarcasmo son una forma de asesinato contra el prójimo. Las palabras matan, sobre todo el sarcasmo. Además, generalmente los sarcasmos los sueltan personas con boca suelta, o sea, muy albureros, personas muy capaces de encontrarle el lado flaco al otro y de darle en el blanco donde le va a doler. Y una vez que con una burlita o con una ironía encuentran la ruta de acceso a ser vulnerable al otro o aprovecharse de su fragilidad emocional, pues cae en manos de un sarcástico y olvídate, incluso familias enteras se deshacen por eso, ¿no? De hecho, yo he tenido infinidad de casos en donde cuando yo le pregunto a la señora, sobre todo a la señora, ¿y cuál es su motivo de consulta? Me dicen, es que no sé qué hacer con mi marido. ¿Por qué? ¿Cuál es el principal defecto de su marido? Y me dicen, es un burlón, es un sarcástico, es un irónico, ya no lo soporto. ¿Sí? Porque me tiene muy lastimada, muy herida. ¿Sí? Preferiría que me diera una cachetada directa, algunas lo han dicho, en vez de que me trate de manera sarcástica, ¿no?
En general podemos decir que la cultura mexicana es sumamente burlona, irónica y sarcástica. Sí. Es una forma de bullying, dicho en inglés, y en español sería acoso, que causa muchas víctimas. Muchos problemas realmente. Bien, pues esa es la explicación sobre lo que es el sarcasmo. Muchísimas gracias, doctor. Explícaselo y dile que es un pecado mortal. Porque el Ok. sarcasmo mata, lastima, hiere y ofende. Y el quinto mandamiento es muy claro. Honrarás. ¿Sí? De hecho, como me daría gusto que ninguno de nosotros en este grupo volviera a soltar jamás, ya no digamos un sarcasmo, ni siquiera una ironía y mucho menos una burla, ¿no? Que son sarcasmos en menor escala, pero también lo son. Exacto. Bien. Y a los hijos Sobre este nos dieron punto del sarcasmo, ¿alguna pregunta? Con mucho gusto. A ver, María Eugenia Vargas. que el sarcasmo con los hijos se quiere un montón, los gusta Es lo muchísimo. peor. Sí. Es más, un sarcasmo dirigido a los hijos equivale al mandato muérete. Literal. ¿Eh? O al mandato no te quiero. O al mandato eres un inútil o no sé para qué naciste. El sarcasmo dirigido a un hijo es demoledor. En cualquier momento que le llamemos la atención a un hijo, la reconvención, el consejo, la forma de hablarle, etcétera, tiene que ser tierna, firme en lo que le estamos diciendo, pero con ternura, para no aniquilarlo. ¿Sí? El sarcasmo definitivamente sería contra un hijo, es un arma mortal. Qué bueno que hiciste la pregunta y ojalá jamás lo volvamos a ocupar. Ni contra los hijos, sería la primera víctima más vulnerable, y la segunda víctima en vulnerabilidad, pues es el cónyuge, ¿no? Aunque ahora los chavos acostumbran ser sarcásticos con sus abuelos, cuando los ven ya medio lentos, torpes, medio deshabilitados de sus funciones normales por la edad, por el Parkinson, por alguna enfermedad propia de los señores de la cuarta o quinta edad, y son muy sarcásticos, ¿no? A ver, aquí tenemos una manita levantada de Sí, de Oliva. Oliva. Profesor, ok, estamos hablando del sarcasmo y la virtud que nos llevaría a opacar, erradicar en la mejor de las cosas, erradicar, ¿qué sería la virtud que nos puede ayudar para esto? Dos palabras utilizaría yo, la delicadeza y la ternura. Ajá. De hecho, estudios muy avanzados demuestran que el mayor afrodisíaco de un hombre para una mujer es la ternura. Y otra, agregaría empatía. ¿Usted cree que también sería empatía? Bueno, sí, la empatía, claro, pero es una empatía tierna. Ah, exacto. Es una empatía tierna, una empatía delicada. Ajá. Porque puede haber una empatía bromista, de buen humor. ¿Sí? Una empatía técnica, ¿sí? Una empatía racional. Yo digo que lo más opuesto al sarcasmo es una empatía que está forrada de la virtud de la ternura y de la delicadeza. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Sí, me pongo a pensar como un niño que se ha herido con el sarcasmo, que los padres no han sido suficientemente delicados para formarlos, encuentran a una tercera persona que sí es afable, que sí los puede Uy, si conducir. esa persona es homosexual o narcotraficante o pandillero o vete tú a saber qué, pues al primero que le dice mi alma, el niño quiere su casa aparte. Por supuesto. Sí, porque el niño no va a ser un
la personita afectada por una cultura familiar sarcástica no se va a poder a pensar en la ética de la persona que es empática con él, que es tierna o que es delicada. Se va a poner a pensar en lo que siente, y lo que siente es aceptación. Lo que siente es ternura, es afecto, es una satisfacción a sus hambres básicas. Por eso es tan peligroso, porque los papás sarcásticos lo que están haciendo, además de herir a sus hijos, es echarlos en brazos de pelafustanes, de malvivientes, de criminales incluso. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Lamentablemente. Lamentablemente. Bien, pues yo creo que estamos listos para comenzar. Vamos a hacer nuestra oración. Una sesión en varios aspectos, en varios fragmentos. Voy a hacer una pregunta. Jorge Valencia, ¿ya andas por ahí? Jorge Pérez. No, todavía no llega. Él es mi más antiguo alumno en la zona de Arizona, California. Un alumno muy brillante que ha hecho muchas conquistas en su vida conyugal y en su vida familiar. Y le he pedido que en estas sesiones me ayude haciéndome preguntas. De las preguntas que más hacen las familias que me escuchan o que son mis pacientes o mis alumnos. Pero mientras él llega y empieza a hacer las preguntas, voy a explicar la teoría general del cambio, cómo se hace el cambio. El primer paso que tenemos que dar es autoconocimiento. Como ya lo he dicho, constantemente autocrítica. Pero no solo autocrítica en términos de estar conscientes de los errores, pecados, chifladuras, rarezas o tics o costumbres extrañas que nos quitan el equilibrio, la alegría, la salud y el estado de ánimo, sino una autocrítica. Perdón, Pablo, ¿puedes silenciarlos a todos? Oye mucho ruido de fondo. Sino una autocrítica que comenzaría por esta gran pregunta. Esta gran pregunta es, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Tiene una respuesta filosófica muy amplia, muy profunda, muy completa, que voy a explicar a continuación. Probablemente algunos la recuerden, la contestación que doy a la pregunta de ¿y quién soy yo? ¿Sí? No basta el nombre, por supuesto, porque no estamos preguntando ¿quién eres? Si yo pregunto ¿quién eres? Bueno, pues Humberto Saravia, Héctor Sandoval, qué sé yo. Pero si yo pregunto en el sentido más filosófico, ¿quién soy yo? Estamos inquiriendo por la persona humana a fondo, en un sentido antropológico y en un sentido filosófico e incluso teológico. Entonces comenzamos por explicar que la respuesta correcta a esta enorme pregunta con la cual iniciamos nuestro aprendizaje para el cambio de la virtud del vicio a la virtud, del pecado al estado de gracia, del trastorno emocional al equilibrio, comienza por tener conciencia de que yo Juan Bosco, tú Yasmín, tú María Eugenia, todos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, perdón, somos una unidad. Por ahí empieza la definición de ser humano. Somos una unidad. Ojo, no somos pues un conjunto de partes. Un automóvil es un conjunto de partes. Y de hecho, si le quitamos muchísimas partes a un automóvil, puede seguir funcionando mientras no dañemos el motor. O mientras no lo dejemos sin ruedas. Puede seguir caminando. Con el ser humano es muy diferente. Dado que somos una unidad, los 5 aspectos que forman la personalidad humana, cada uno de ellos afectan a los otros 4
lo sepamos o no, lo queramos o no. ¿Cuáles son esos 5 aspectos que forman la unidad de la persona humana? Tal vez algunos ya los hayan escuchado, pero estoy seguro que así dicho de corridito, muy difícilmente me los diría. Estos 5 aspectos son el aspecto ecológico, el aspecto psicológico, el aspecto social, el aspecto, ecológico, me salté, biológico, ¿sí? El segundo, no es el tercero, es el segundo, ecológico el primero, biológico el segundo, psicológico el tercero, social el cuarto y el quinto espiritual o trascendental. Entonces, resumiendo en una sola expresión, en un solo enunciado, la respuesta correcta a quién soy yo, tenemos yo soy una unidad eco-bio-psicosocial trascendente. Eso es lo que yo soy. ¿Sí? Criatura de Dios, si no estoy bautizado, hijo de Dios, si soy bautizado. El bautismo puede ser por sangre, por agua, por deseo. ¿Sí? El bautismo por deseo es cuando una persona no ha escuchado el mensaje cristiano, pero su comportamiento es tan ético, es tan apegado a la naturaleza humana, que sigue prácticamente la ética cristiana. Y si la conociera, sería cristiano. Yo he visto, por razones de estudio, he visto series de televisión turcas, por ejemplo, y en el mundo turco hay valores cristianos asombrosos, que ya se perdieron en Occidente, que no están en España, ni en Francia, ni en México, ni en ninguna de las naciones tradicionalmente cristianas. Algo que debo decir, por ejemplo, es que observando la mayoría, no sé si la totalidad, porque no las he visto todas, es imposible, pero las series turcas, por ejemplo, más importantes, que tienen más éxito, lo que noto es que no hay pornografía. No hay una sola escena pornográfica. Sí se sugiere que alguien le puso los cuernos a alguien, pero es censurado. Es curioso cómo en Turquía se valora mucho al varón que tiene una sola mujer, a pesar de que su religión le da permiso para tener más de 2, o más de una. Pero lo bien visto es una sola mujer y un solo varón. Y es un mundo musulmán de 80 millones de personas. ¿Sí? Es muy probable que en otras naciones del Lejano Oriente, de Asia e incluso del mundo musulmán se dé esa ética natural, y entonces ahí estamos en presencia de lo que llamamos bautismo por deseo. ¿Sí? Porque desde hace muchas generaciones, muchos siglos, a ellos no se les ha dado de manera eficiente ni eficaz el mensaje cristiano. Pero si lo conocieran, no dudo, como ha sucedido con millones de chicas argelinas del norte de África, que han escuchado el mensaje cristiano, que se han vuelto cristianas y ahora lo son más que sus compañeras de cualquier nación tradicionalmente cristiana. Incluso 90,000 de ellas fueron asesinadas por sus hermanos y papás en la década de los 90 por volverse cristianas. Es increíble. Este es el bautismo por deseo. Cuando una persona, pues, busca el bien, la verdad, la belleza y la unidad, aunque no sepa qué es cristianismo, está bautizada por bautismo por deseo. Es prácticamente cristiana. Y sabemos, el bautismo de sangre es cuando alguien lo mata por confesar la fe de Cristo. El bautismo por agua, pues es el que la mayoría de nosotros hemos recibido en la pila bautismal. Independientemente de cuál sea tu estatus, incluso pagano, o ateo, o descreído, o masón, no dejas de ser una unidad eco, bio, psico, social, trascendente. ¿Qué quiere decir eco? Quiere decir que, voy a poner un ejemplo, una analogía. Caracol es a Concha, lo que humano es a planeta Tierra. Interesante.
con una enorme diferencia. En el caso del humano, el baboso va por fuera. Y comiéndose su tierra, ¿no? El caracol no lo podemos concebir destruyendo su caparazón, porque no puede vivir sin él. De hecho, cuando yo era niño hacía la travesura de sacar caracolitos de su caparazón, ¿sí? Así somos inconscientes a veces los niños, y con mucho coraje yo veía que se morían y yo no entendía cómo era posible que el caracolito no pudiera seguir vivo fuera de su concha. Bueno, pues entonces, el aspecto ecológico es, caracol es a caparazón, lo que ser humano es a tierra. Si entendemos bien esto, nuestra conducta ecológica cambiaría enormemente. De hecho, yo recomendaría que se leyera los aspectos relevantes de la encíclica Laudate Si del Papa Francisco, que habla precisamente de la alegría de poder contemplar el equilibrio con la creación. ¿Qué significa lo biológico? Que es inseparable de lo ecológico. Significa que al igual que los animales, pues nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Igualito que un perro, que una jirafa, que un ciempiés, que un alacrán, que un tiburón. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Es el aspecto biológico de la naturaleza humana. Pero ahí no para. Continúa con el aspecto psicológico. El aspecto psicológico lo voy a decir en pocas palabras, pero espero que con estas pocas palabras nunca se les vuelva a olvidar. El ente psicológico es un ente que conoce su propia existencia. Es decir, está consciente de sí mismo. Hay una enorme diferencia respecto del reino animal y el reino vegetal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que todo el reino animal y todo el reino vegetal, y obviamente todo el reino mineral, existe. Existen estos tres reinos, ahí están a la vuelta de la esquina. Pero no hay conciencia. El animal existe, pero él no lo sabe. La planta existe, pero ella no lo sabe. El mineral existe, pero él no lo sabe. Porque el único ser para otro ser consciente es el ser humano. Dejando por el momento a un lado la descripción de lo que serían los espíritus puros, los ángeles y la Trinidad. Que por cierto, ayer celebramos a la Santísima Trinidad en su denominación del Espíritu Santo. Bien, entonces, somos personas conscientes. Existimos y lo sabemos. Esa es la parte psíquica. El estar consciente de la propia existencia y entonces poder tomar decisiones. Cosa que la planta y el animal no hacen. Cuando un tigre se come a un corderito, no toma la decisión de hacerlo. Simplemente lo hace. Está en su naturaleza. No lo piensa, no lo decide, no lo analiza. No considera la posibilidad de no hacerlo. ¿Sí? Con un chiste muy conocido, pero que tal vez muchos de ustedes no hayan oído, lo podemos explicar. Está un alacrán a la orilla de un río y no se atreve a cruzar el río porque está muy caudaloso y muy hondo. Y hay una ranita que está a unos centímetros de él, del alacrán. Y el alacrán le dice a la ranita, oye ranita, por favor, no hay tronco, no hay puente, el río está muy peligroso y no me quiero ahogar. ¿Qué tal si me llevas del otro lado del río? Y la ranita le dice, ¿y cómo te voy a subir a mi lomo? ¿Qué tal si ya estando arriba me clavas tu aguijón y nos morimos los dos? Y entonces el alacrán le dijo, pues mi vida es garantía de la tuya. Así que si me subes, te prometo que no te voy a picar. Y la ranita le dice al alacrán, pues súbete. Y ya estando a mitad del río, el alacrán le clava el aguijón a la ranita. Y la ranita, antes de morirse, alcanza a preguntarle al alacrán, ¿en qué quedamos, alacrán?
El alacrán, antes de morirse, le dice, ¿qué quieres, ranita? Está en mi naturaleza. ¿Sí? Bueno, pues lo que está en la naturaleza de los animales, ellos no lo pueden modificar. Ellos no lo pueden reflexionar. Ellos no lo pueden decidir. Simplemente actúan así de acuerdo con su naturaleza. A diferencia del ser humano, que acorde con su naturaleza, puede escoger o rechazar, o estar de acuerdo o estar en desacuerdo, o analizar o dudar respecto de sus propias decisiones. Otra característica del ser humano es su inmortalidad espiritual, pero ese es el quinto aspecto que veremos después. Entonces, el aspecto psicológico está formado por la conciencia de ser, la conciencia moral que nos lleva a hacer el bien o el mal, ¿sí? La inteligencia, la intelligere dentro de la esencia de los seres, ¿sí? La voluntad o capacidad de decisión o libre albedrío y la memoria. Todos estos aspectos son lo que conforman nuestro psiquismo, nuestro aspecto psicológico. Y luego tenemos el aspecto social. ¿Qué es el aspecto social? El aspecto social es que el ser humano es el único ser sobre el planeta Tierra que para madurar verdaderamente necesita cuando menos 20 o 25 años de vida en familia. Un tigre a los 3 años es un tigre adulto. No necesita papá y mamá para cazar. Un pollito a los 15 segundos de haber salido del huevo, del cascarón, es autosuficiente en la conquista de su alimento. Inmediatamente empieza a buscar granos, mosquitos, vivos o muertos, y es capaz de alimentarse por sí solo. La inmensa mayoría, bueno, un cocodrilo al nacer, una víbora al nacer, son autosuficientes. En cambio, los seres humanos, todavía a los 18 años, a veces a los 32, no hay autosuficiencia, sobre todo en este país de los ninis, ¿no? Donde hay como 9 millones que ni estudian ni trabajan, nomás estiran la mano para que el pejelopóssi les dé su dádiva, para que sigan mutando por él. Bien, y luego tenemos el aspecto trascendental o espiritual. ¿Qué consiste? Como ya lo expliqué alguna vez, pero volveré a dar esa sesión, que consiste en que nuestra alma nunca será aniquilada. Nuestra alma es para toda la eternidad. Morirse no consiste en aniquilarse, en dejar de ser. Morirse consiste en abrir los ojos de la inteligencia a la plena conciencia. De tal manera que lo primero que habremos de conocer al pasar de la vida material a la vida estrictamente espiritual es a Dios. Ya sea que lo hayamos rechazado, en cuyo caso lo conoceremos sin poseerlo. Cosa terrible. En lenguaje popular se llama infierno. O si lo aceptamos y seguimos sus mandamientos, aparte de poseerlo, aparte de conocerlo, perdón, lo poseeremos por el resto de la eternidad, siendo absolutamente felices tanto como Él lo es. Entonces, los 5 aspectos se afectan unos a otros. Si alguno de ustedes, alguno de nosotros, perdón, nos duele una muela, díganme si no nos cambia el humor. ¿Sí? Terrible. Nos volvemos una muela cariada. Si alguno de nosotros es muy glotón y tiene hambre, se pone hecho una fiera. Si alguno de nosotros va manejando y no tiene paciencia, echa mentadas de madre al primero que se le atraviesa o no va como se supone que debe ir manejando según nosotros. Es decir, cualquier aspecto de los 5 afecta a los otros 4. Es absurdo decir, los problemas del trabajo, déjalos en la puerta de tu casa. Cuando llegas a tu casa, te metes a tu casa con los problemas de tu trabajo. Y cuando llegas a tu trabajo,
estás trabajando con los problemas de tu casa. Lo sepas o no, lo quieras reconocer o no, somos una unidad y todo afecta a todo. Bien. Como todo afecta a todo, entonces tenemos que establecer 5 grandes estrategias para el cambio. La estrategia ecológica, la estrategia biológica, la estrategia psicológica, la estrategia social y la estrategia espiritual. A diferencia de otras sesiones, hoy decreto que de aquí a fines de junio voy a estar pidiendo ciertas tareas y ciertos requisitos, porque a fines de junio o en la primera semana de julio espero dar diplomas, ¿sí? Diplomas sellados y firmados por su servidor con solo 3 requisitos. 1, estar al corriente en sus colegiaturas. 2, tener un determinado número de asistencias, no todas, ni siquiera más de la mitad, sino que sean muy productivas. Ya cada quien me dirá cuántas asistencias calcula tener. Y 3, contestar las preguntas que yo les vaya haciendo. Hoy plantearemos las primeras preguntas, ¿sí? Antes de terminar la sesión. Muy bien. Con estos requisitos cumplidos, para la primera semana de julio, yo envío un diploma muy bonito con mi firma electrónica para los que no tengan acceso físico a venir a mi oficina o a que yo les envíe el diploma ya impreso y firmado, pero se los puedo enviar por medios electrónicos para que todo el mundo lo imprima y lo ponga por ahí, ya sea en un archivo o en un lugar visible, como quiera. Este diploma tiene valor curricular en cualquier empresa que ustedes expliquen que es un diploma dado por Ingeniería de Valores Universales. Es un diploma reconocido por centenares o miles de empresas, tanto en México como en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Porque la Escuela Mexicana de Psicología Realista tiene un reconocimiento que sigue avanzando en muchos lugares. Bien. Entonces, en una segunda parte de esta sesión, quiero darle cabida a mi alumno más antiguo. Bien, pues en esta segunda parte de nuestra sesión, voy a explicar cómo va a transcurrir para el mayor éxito de ese tipo de sesiones que comenzamos hoy, referidos a las formas, las técnicas de cambio. Y entonces ahora el que va a hacer las preguntas soy yo. Y van a contestar los que gusten hacerlo. Para lo cual tenemos aproximadamente 40 minutos sin mayor prisa. Fíjese muy bien, voy a dar unos 30 segundos para que piensen los que quieran darme la respuesta a las preguntas que voy a hacer. Es una sola englobada en 5 aspectos. Y la pregunta dice así: ¿qué es aquello que has querido cambiar en los últimos 5 o 10 años de tu vida o más y no has podido cambiar? Ya sea en aspectos ecológicos, en aspectos biológicos relacionados con la salud, la dieta, el sobrepeso, qué sé yo, aspectos psicológicos que no has podido cambiar, como la ira, la tristeza, la depresión, el no ser capaz de perdonar, aspectos sociales como la disfuncionalidad de tu propia familia, en donde no puedes contribuir a que sea una familia funcional porque te falla, y también, por supuesto, en dónde están esos aspectos espirituales trascendentes que en los últimos años de nuestra vida, a pesar de nuestros intentos, no hemos podido cambiar. Esa es la pregunta para que empiecen a contestarla después de los 30 segundos
de reflexión que doy para que piensen la pregunta antes de soltarla. ¿Bien? Piénsenlo, piénsenlo. Voy a dar esos 30 segundos. Voy a pausar la grabación para no perder el tiempo en mano. Y dentro de 30 segundos o máximo un minuto, ya deben tener bien clara la respuesta. ¿Cuáles son esas actitudes, esas conductas que no he podido cambiar? ¿Para bien? En cualquiera de los 5 aspectos. El ecológico, el biológico, el psicológico, el social y el espiritual. Bien, en una pausa, después de esta pausa, el que primero levante la mano, pues es al que le voy a dar la palabra para que nos platique su dificultad y obviamente con el afán de que mi respuesta a esas personas sea el cómo hacerle. Pues, ¿quién quiere lanzar la primera pregunta en cualquiera de los, perdón, quién quiere lanzar la primera respuesta en cualquiera de los 5 ámbitos mencionados? Toda mi vida o hace mucho tiempo he intentado cambiar tal cosa y no he podido. ¿Quién quiere participar con una respuesta tan valiosa a esto? Adelante, tenemos aquí a alguien que levantó la mano rapidísimo. No veo su nombre en la pantalla. Trae una blusa blanca. Adelante. Doctor, buenas noches. Soy Alicia Lozano. Alicia, cuéntanos. Yo por muchos años he tratado, sin lograrlo, de mejorar en el aspecto psicológico la relación de mi familia, como familia disfuncional, y reconozco que no he sabido poner límites ni satisfacer las hambres básicas de mi familia, doctor. Caray, pues es un acto de humildad y de autocrítica sumamente valioso. Ponme un ejemplo, por favor, de eso que dices de no haber sabido poner límites. Por ejemplo, he permitido que mi hija mayor funja más como autoridad que yo. Caray. Fíjate que ese es un problema muy común. Una inmensa mayoría de familias de hoy han abdicado de su autoridad, o sea, se han bajado de la autoridad para entregárselas a los hijos. Cosa verdaderamente absurda y antinatural. Porque la autoridad que tú tienes como madre, te la dio Dios en el momento de concederte el maravilloso don de la maternidad. Y es un privilegio que es gravísimo abandonar porque nos volvemos responsables en gran medida de las malas decisiones de nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, vamos a dar una primer regla de qué hacer para cambiar. Nunca quieran cambiar de golpe. Jamás quieran, por ejemplo, dejar el cigarro de un momento a otro o dejar la copa de un instante al siguiente o empezar a poner límites al ratito, hoy, antes de medianoche. No. El cambio es un cambio lento y pausado, es un cambio que se va dando en el día a día, poco a poco. Como dice por ahí una canción muy famosa, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, empieza. ¿Qué edad tiene tu hija? 31 años. ¿Y vive contigo? No, gracias a Dios no. Le compré una casita. No, bueno, en vez de que se la comprara a ella. Fíjate nada más. ¿Sí? Bueno, ya ni modo, ¿no? ¿Y es casada, viuda, juntada, soltera, divorciada? ¿En qué estado civil está? Es mamá soltera. Mamá soltera. ¿Y abusa de su autoridad sobre ti? Sí. Bien. Entonces, lo primero que vas a hacer mañana es decirle un no a algo que ella te pida. Mañana le vas a decir
no. Y lo vas a sostener. Claro, si te pide algo necesario o indispensable, no aplica mi consejo. Pero si no es algo tan importante, tan dramático, tan trascendente, le vas a decir no. Y cuando ella te pregunte por qué, me echas la culpa, por favor. Porque mi terapeuta en el grupo de los miércoles, donde estoy buscando la mejor versión de mí misma, me aconseja comenzar a ponerte límites, porque tú, de hecho, tienes mayor prepotencia y autoridad sobre mí que yo sobre ti. Así que te vas a empezar a acostumbrar a que mamá va a aprender a decirte no. Es el primer paso. ¿Correcto? Bien, pero hazlo. Si no lo haces, ya me excluyes a mí de toda responsabilidad como conductor del grupo. Porque de nada te sirve saber la regla si no la aplicas. Como decía Aristóteles, no estudiamos el deber ser, no estudiamos la ética para saber qué es, sino para ponerla en práctica. ¿Correcto? Muy bien, te agradezco mucho que hayas roto el hielo haciendo la primera declaración de impotencia ante algo que te conviene muchísimo, muchísimo aprender. Bien, ¿quién lanza la segunda confesión? A ver, había levantado la mano. Bueno, Osvaldo, ¿qué reconoces, Osvaldo, como algo que no has podido hacer y en qué área? Te escucho. Considérenme el siguiente. Antes que Osvaldo había levantado la mano esta chica de blusa blanca y manga corta. Sí, tú, que volteó a verme. Adelante, sí. Yo, doctor, tengo algo que Jazmín. en lo que fallo mucho y incluso es mi pecado más frecuente, confieso. Correcto. Y tengo 2 hijos pequeños de 2 y 4 años, entonces la paciencia se ha vuelto una virtud que diario ponen a prueba a mis hijos. Porque me tiran la leche, tiran el agua o tiran juguetes y a veces termino pegándoles. Entonces, en el momento la ira espontánea me lleva a hacer eso y enseguida me arrepiento, pero después me siento hipócrita porque pues yo estoy en el taller, se supone que rezo diario y me confieso, pero caigo en eso frecuentemente, como que exploto. Por ejemplo, hoy fuimos a los juegos y dejé mi bolsa en el suelo para subirme a la resbaladilla con ellos y mi hija, en vez de pasar a un lado de mi bolsa, y yo me molesté y le di como un golpe. Y igual hoy mi hija, mi bebé estaba comiendo uvas y mi niña llega y se las jala y tiraron todas las uvas en el patio donde está la tierra y eso como que me hace explotar en el momento. Ya después recapacito, pero no logro del todo, siento que sí ha disminuido, pero no logro del todo erradicarlo. O sea, eres víctima de la iracundia. Sí, en el momento. Sí. Es que siento que pues no hacen las cosas como yo quisiera que las hacen o no actúan como yo quisiera que actuaran. Muy bien. A ver, entonces vamos a preguntarle a cualquier miembro del grupo que levante la mano, que me diga, que me explique en pocas palabras cuál es el objetivo del liderazgo educador o transformador. ¿Cuál es el objetivo tuyo, Jazmín, con tus hijos o de cualquier papá o mamá con su prole? ¿Cómo debe buscar ese liderazgo, aplicar ese liderazgo? ¿Cómo lo podríamos formular para que se te grabe en la cabeza lo que nunca has hecho? A ver, aquí Roberto está levantando la mano. Sí, pues es un arte porque es buscar que el otro quiera. Buscar que el otro quiera. Muy bien. Entonces, lo que no hace Jazmín es buscar que sus hijos quieran. No que ellos hagan lo que tú quieres, sino que ellos quieran hacer
lo que les conviene a ellos y a ti también. Más sintéticamente, la madre educadora busca todos los días hacer que sus hijos quieran hacer el bien. No nada más que lo hagan, sino que ellos quieran hacer lo que realmente es bueno. Para ti, para ellos y para todos. Porque cuando tú, a base de gritos o golpes o castigos, te impones y buscas que ellos hagan lo que tú quieres que ellos hagan, te pronostico que dentro de 1 o 2 o 5 años van a ser triplemente rebeldes o desobedientes o traviesos en comparación a lo que hoy son. ¿Y quién los hizo así? Mamá Jazmín. Porque toda caricia negativa refuerza la conducta negativa en vez de eliminarla. O sea, cada vez que tú eres agresiva levemente o mucho con ellos, los estás elevando en grado de rebeldía. Tienen una excelente entrenadora en una materia que se llama desobediencia y rebeldía. Pero doctor, por ejemplo, hoy también tenía el bebé, el niño de 2 años, la mesa llena de juguetes y las empezó a aventar nada más porque sí al suelo y le dije muy amablemente, ¿Quién los recogió? David, no hagas esto. Tiene 2 años. ¿Y quién los recogió? ¿Perdón? ¿Quién recogió los juguetes? Sí, pero le dije muy tranquila, no los tires y me miró y tiró el resto como Claro, retándome. ya está bien entrenado por mamá. A ver, todo el grupo dése cuenta, porque esto les pega a todos los que tienen hijos de cualquier edad. Y a veces mi esposo y yo nos excusamos en que porque está chiquito no entiende, pero entonces yo no sé es porque cómo está chiquito. lidiar con La él. razón, la causa por la que no entiende se llama Jazmín y su iracundia. Por eso no entiende, porque te acabas por enojar. Y mucho. Y dime En otra ese cosa. momento sí no me Claro. enojé, pero Bueno, pero si te enojaste. Y luego cometes otro error gravísimo. ¿Quién recogió los juguetes? no, de hecho no los he recogido. No los has recogido. Entonces No, desaparécelos una semana o 3 días. Y cuando él pregunte por sus juguetes, dile que como los tiró, no tiene derecho a los juguetes. Y cuando se los vuelvas a dar dentro de unos días, dile que si los tira, los pierde. Pero no porque tú se los quites, sino porque él los pierde. Ok. Igual que cuando un adolescente de 13 o 14 años hace un mal uso de su celular, abusa de él, y papá se lo quita, la explicación que hay que darle no es te quité el celular, sino tú perdiste el celular por no saberlo usar recta e inteligentemente. Entonces, todo castigo, entre comillas, tiene que ser una consecuencia que el niño entienda a su nivel. Y a los 2 años, claro que el niño va a entender que los juguetes no están. Y va a entender que él los perdió por haberlos tirado. Y si esa acción de mamá se repite en el próximo año, cada vez que él tire sus juguetes, acabará por evitar tirarlos. Y no te va a echar la culpa a ti. De alguna manera, él se va a hacer responsable de evitar perder sus juguetes. Y cuando el niño te pega, doctor, porque mi niño de 2 años, el 10 de mayo, no se me olvida que en la mañana me dio 2 golpes en la cara, nada más porque sí. ¿Y cómo reaccionaste? No le pegué ni nada. Bien. Pero no le dije nada, no. Se Nada llama más lo miré a los ojos y le dije que no me pegara, pero me volvió a pegar. No entendí. Él no entiende qué está haciendo. Todavía obviamente no tiene uso de razón. Es un acto inconsciente e involuntario. Y es que a su hermana de 4 años también le pega a veces, muchas veces hasta Sí, con entonces juguetes. tiene un buen maestro, ¿no? Sí. Entonces es muy importante
que apliques lo que se llama reacción nula, como si no hubiera hecho nada, pero sí en un rato más decirle que te duele lo que hizo. Hijo, me duele, ¿sí? Que él vea que su acción tiene un resultado doloroso con el que no estás de acuerdo. Pero nunca se te vaya a ocurrir regresarle una cachetada por la que él te dio. Porque entonces la próxima vez te va a dar 2. ¿Sí? O te va a gritar cosas. Correcto. Gracias. Este concepto es fundamental que todos lo machaquen en su cabeza. ¿Sí? Las caricias negativas refuerzan la conducta negativa, no la eliminan. La hacen peor de lo que ya es. ¿Correcto? Bien, entonces con esta intervención de Jazmín nos queda muy, muy claro que todos los niños a cualquier edad tenemos que hacerlos conscientes de las consecuencias de sus acciones. Y entonces aplica que no soy yo el que te quita tus cosas. Eres tú quien las pierdes por no saberlas usar, no saberlas guardar, no saberlas conservar, o simplemente no saber jugar con ellas, porque los juguetes no son para tirarse, ¿no? Son para jugar con ellos. Pero eso el niño todavía no lo sabe, porque mamá y Jazmín no se lo ha enseñado. Enséñaselo con mucha calma. ¿Sí? Bien. ¿Quién más continúa con... A ver, aquí tenemos una persona de camisa roja que levanta la mano y hace el pulgar que sí, y se llama... Prende tu micrófono. ¿Diego? ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Diego o Osvaldo? No, Ricardo. Ricardo Méndez. Qué gusto verte finalmente en la Face, Ricardo. Porque en otras sesiones no te he visto. Sí, ya arreglé la cámara. Magnífico, qué bueno. ¿Qué nos vas a reconocer? A ver, yo tengo bueno, pequeñísimo. Yo empecé a trabajar desde muy joven para apoyar a mi papá porque se enfermó. Yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar con él. El detalle es que yo sacrifiqué bastante para ayudarle y eso implicó una serie de promesas de él a cambio del sacrificio. Pero por una razón u otra nunca pudo cumplir. Eso sumado a varios eventos me han hecho de que me cueste muchísimo trabajo el ser dedicado en mi trabajo. Me cuesta impresionante. Sumado también a que, pues ahora sí que pienso un poquito más rápido que los demás. Bastante más. Y cuando me empiezan a dar órdenes que considero o que creo o que inclusive investigo y demuestro que son tontas, le pierdo un total respeto a mi jefe, al punto en que lo dejo de obedecer. Entonces, prácticamente pues ahora sí que no he estado en ningún trabajo, no he aguantado en ningún trabajo. O sea, no has echado raíces. No. En ningún trabajo. El tiempo que más he estado en un trabajo han sido 3 meses. No, qué barbaridad. Entre falta de constancia y entre que cuando yo encuentro un error lo menciono y no me hacen caso, empiezo de plano despreciar al jefe, pues sí he tenido yo problemas. Obviamente a la larga, pues ahorita tengo un gran problema de trabajo, que no he trabajado por mi cuenta, pero ahorita no hay trabajo. Sí, ahorita el mercado de trabajo está tremendamente dañado, restringido. Yo lo he notado en mi propio ámbito profesional. Se te congeló el micrófono, la imagen, Robert. Bueno, mientras Roberto recupera su señal, sí puedo decir que el señalar errores ajenos tiene que seguir un principio
lógico racional. Y este principio lo inventó Sócrates hace 2400 y pico de años. Lo que estás diciendo es verdad, adelante. Lo que estás diciendo es bueno, adelante. Y lo que estás diciendo es útil, adelante. Si falta una de las tres cosas, detente. Y entonces, Roberto, vemos que en tu caso es verdad lo que dices. No creo que mientas. Además, lo que dices es bueno, pero no es útil, Roberto. O sea, no le sirve ni a ti ni a la persona que le hace la observación. De hecho, sales perdiendo. No hay utilidad para nadie. El otro no cambió su conducta y tú no sacaste ningún beneficio. Es más, sacaste un gran perjuicio por no seguir la regla de Sócrates. ¿Es cierto? ¿Es bueno? ¿Es útil? Para decir o hacer algo, tiene que seguir las tres cosas. Que sea bueno, que sea cierto y que sea útil para todos los involucrados. Ahora, me asombra mucho algo, Ricardo, que sí te quiero preguntar. ¿Cómo es posible que seas tan asiduo y tan disciplinado en tu asistencia a mi taller? Perdón, el internet me está fallando y no escuché la pregunta. La pregunta es, ¿cómo es posible que seas tan disciplinado y tan asiduo en la asistencia a ese taller? En las cosas que me interesan, soy inclusive hasta obsesivo. Ya. En las cosas que me interesan, en las cosas que aprendo, soy inclusive hasta un obsesivo. Entonces, me interesa historia, soy capaz de leer 5 libros de historia. Sí, lo he en visto. cuestión, algún tema de ingeniería me apasiona, puedo conseguir 10 libros y leer pedazos de los 10 libros. Me consta. Bueno, ¿por qué no a partir de hoy? Bueno, de hoy ya no, porque ya es tarde, a partir de mañana, empiezas a aplicar los 3 principios, pero vas a hacer una cosa. Los vas a escribir, los vas a imprimir, los vas a pegar en tu refrigerador o en la tapa de tu baño o en tu buró. El hecho es que llenes de este papel que diga prueba socrática. Prueba socrática. Todos lo pueden hacer, porque no hay como aprender en cabeza ajena. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? Va. ¿Es bueno lo que estoy diciendo? Va. ¿Es útil lo que estoy diciendo para todos? Va. Si falla una de las 3 cosas, no va. Y muchas de las cosas que dices son ciertas y son buenas, pero Ricardo, no son útiles. No son útiles porque el resultado te perjudica. Y ahí te falta prudencia, discreción, te falta contención, te falta prudencia sobre todo y cautela. Porque no siempre el decir las cosas que están mal es un beneficio y tiene una utilidad. ¿Cuántas cosas en la vida tenemos que pasar por alto para evitar conflictos mayores? ¿Sí? A gran escala, grandes estadistas de todas las edades de la historia. Y te platico de la historia porque sé que te interesa mucho. Ha habido grandes personajes que han evitado la guerra por su falta de utilidad para todos. Han preferido una paz negociada con ciertas pérdidas que una pérdida mayor si se declarase la guerra. Por ejemplo, en abril del 2019, Mr. Donald Trump, presidente norteamericano, había dado la orden de bombardear Teherán, la capital de Irán. Y los misiles estaban a 32 minutos de salir.
de los silos de Virginia y de Nebraska para viajar 11,000 kilómetros y masacrar la capital iraní. Y tuvo un asesor que le hizo ver exactamente lo que te estoy diciendo. Señor presidente, es verdad que los iraníes son terroristas. ¿Sí? Es bueno aplacarlos, pero el resultado va a ser catastrófico porque China va a atacar, Rusia va a atacar, Israel va a atacar y toda la tierra, todo el mundo va a perder con el inicio de una guerra que no va a beneficiar a nadie. Y entonces Donald Trump tuvo la nobleza y la inteligencia de decir: detengo la orden ejecutiva y no se bombardea la capital iraní. De hecho, no inició ninguna guerra en sus 4 años de mandato. Exacto. Lo cual es admirable, ¿eh? Sí. Lo comparamos con todos los presidentes anteriores de su nación. Y el asesor, no recuerdo su nombre, es un católico muy inteligente que le hizo ver que su decisión de este bombardeo no pasaba la triple prueba socrática, ¿no? En la tercera parte, que es la parte de la utilidad. ¿Sí? Cuando es bueno y es verdadero, generalmente es útil, pero hay veces que no, porque las circunstancias son muy complejas. Entonces, una persona tan inteligente como tú tiene que hacerse el hábito de pensar: ¿es útil para ellos y para mí señalar el error o no es útil? Y está comprobado en tus propias palabras que no ha sido útil, Ricardo. ¿Me la aceptas? Sí. Magnífico. Pues ponlo en acción. Pero para que puedas aprender con más rapidez, te repito, imprime unos 5 o 6 papelitos con letras enormes de 72 puntos, que es lo que más da una impresora, y pégalas en partes estratégicas, para que cada vez que pases por ahí, te recuerde, incluso en tu protector de pantalla, en tu computadora, que constantemente Sócrates, a 2,500 años de distancia, te esté jalando las orejas vía Juan Bosco. Bien, muchas gracias. Tenemos todavía tiempo para otro par de personas. ¿Quién quiere participar? No, ¿Puedo participar yo? A ver, no, hay una persona con el lápiz en la boca que levantó la mano. Adelante. ¿Tú eres? Liliana Espinosa. Adelante, Liliana. ¿Qué reconoces que en cualquiera de los 5 aspectos no has podido avanzar en los últimos años de tu vida? ¿Qué es lo que te sucede? En cuestiones psicológicas, doctor. A ver. Hay varios aspectos que he ido cambiando a través de este curso. Magnífico, te felicito. Y me alegra mucho. Algo que me costaba era la cuestión de la ira con mis hijos. Ahora tengo que modificar o tengo que trabajar mucho ese aspecto porque ya lo sembré, como quien dice, en la familia, ¿no? Con mis hijos. Y entonces, pues ahora sí tengo que trabajar a veces lo doble, pero algo que no podía, doctor, no podía. Yo decía yo, ¿cómo? Es que no me es posible ir cambiando. Y ya como lo había yo comentado, su hijo me dijo paso a paso, ¿no? Paso a poco paso. a poco. Sí. Un camino de 5,000 leguas empieza por el primer paso. Así es. Entonces eso es lo que me ha ayudado. Algo que también tengo que reconocer es la persistencia, o sea, la constancia. Soy una persona que me cuesta mucho algo que he empezado, terminarlo. También algo que apenas me estoy dando cuenta ahorita en esta clase, sí, es que aprendo las cosas, pero me cuesta mucho llevarlas a cabo, ponerlas en práctica. Eso es lo que ahorita me está cayendo, el insight, como quien dice. Muy bien, Así es, entonces doctor. fíjate, tu receta va a ser esta. Ahorita al terminar la clase,
vas a escribir literalmente, en computadora o a mano, como puedas. Vas a escribir qué aprendí hoy y qué acción se deriva de lo que aprendí. ¿Qué aprendí hoy y qué acciones se derivan de lo que aprendí? Y de esas acciones escoges la más importante y la ejecutas hoy y mañana y todos los días, durante toda la semana. Y haces lo mismo que Ricardo, llenar de papelitos tu espacio natural de pasar por ahí, la cocina, el baño, el buró, la computadora, el celular. ¿Qué aprendí hoy y qué acciones se derivan de lo que aprendí? Y estableces la acción, realizas la acción. No te quedas con lo que aprendiste acá en el coco, no, sino que lo llevas a un nivel motriz de hacerlo, ¿correcto? Y dentro de 8 días, en la sesión de hoy en 8, nos platicas cómo te fue. Claro. Y me da mucho gusto que hayas sido disciplinada en ese taller. Sí, doctores, me ha cambiado la vida, realmente. Formidable, formidable. Voy a dormir más a gusto. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Liliana. Gracias a ambos. Emprender acción. Todavía tenemos chance para más. Sí. ¿Quién levanta la mano? A ver, aquí tenemos a una señorita de pelo largo, castaño claro, que se está riendo conmigo. A ver, ¿tú quieres decirnos algo? Sí, tienes ganas. A ver, prende tu micrófono y cuéntanos. Ya sé que te da mucha pena, pero atrévete. ¿Tú eres? Hola, buenas noches. Hola, Ana Surimate. Por cierto, hoy chateamos. Y te dije que no te preocuparas, que aquí te espero a todos los que han tenido problemas con sus cuotas. Siempre encontramos una solución. El chiste es que no dejen el taller y tengan continuidad. Hablando se entiende la gente. Claro, mi gasto de medicinas ahorita es brutal, por eso les pido que me ayuden. Pero si ustedes, por ejemplo, en tu caso y tal vez en alguien más, se ve privado de recursos en esta época en la que se perdieron 1.200.000 fuentes de trabajo y se cerraron, no, 12 millones, que 1 millón. 1.200.000 fuentes de empleo de empresas y 12 millones de desempleados. Entonces no me extraña que en mis grupos pues se dé el problema de la falta de recursos. Pero qué bueno que te veo, Ari, y qué nos quieres plantear como algo que te sucede y que no has podido resolver. Sí, pues bueno, yo tengo apenas 21 años, entonces, bueno, con sus videos he visto la importancia de informarse, de estudiar, ¿verdad? Algo que antes, pues nunca había considerado, lamentablemente, Nunca pues en la habías escuela considerado. sí, en la escuela pues no encontraba esa inspiración, ¿verdad? Para seguir estudiando o así, hasta que pues conocí sus videos y también a través de otros, de otros movimientos pro vida, entonces vi la importancia de cómo se debe de preparar un joven, ¿verdad? Entonces, pues sí, en lo que se me ha complicado más. Te corrijo, no solo un joven, un viejo como yo también. A los 78 años, mi principal actividad sigue siendo estudiar, leer, aprender, con una voracidad como si tuviera 15. Continúa, continúa. Sí, entonces, pues apenas ingresé a la universidad y pues sí se me había complicado en un principio, o sea, comprender la lectura y bueno, ya he intentado tomar el hábito, ¿verdad?, de la lectura, pero sí se me ha complicado, como dijo la compañía anterior, que ser constante, ¿verdad?, en concluir las cosas que me propongo. Y bueno, también en el aspecto social, pues yo la verdad soy muy introvertida, entonces nunca había participado, de hecho, aquí por el audio.
Entonces, aún en misa se me complica mucho, hasta se me va la respiración, se me complica mucho hablar en público. Pues felicidades por tu esfuerzo de hoy. Sí, entonces, pues sí, es como lo que he intentado, o sea, ya van así 3 años de que todavía se me complica mucho exponer o así. Entonces, sí, más que nada eso de que perseverar en el estudio y bueno, en el aspecto social, pues normalmente pues no, pues sí, no convivo, o sea, con muchas personas o pues sí, no sé cómo pues invitarlos, ¿verdad? A todo esto que usted nos propone, de estos conocimientos, pues cómo compartírselos y así. Te voy a dar un lema para que lo uses tú y todos y se los lances a tus amigos que tengas o que vas a ir haciendo. La idea es esta. Si crees que invertir en tu formación es caro, prueba con la ignorancia. Muchas personas no se pueden a pensar que lo verdaderamente caro para cualquier persona, familia, grupo, empresa, nación, país, lo más caro que existe es no saber que no se sabe. La ignorancia culpable, la ignorancia invencible es el azote de la humanidad más grave. Y esto no lo dije yo, lo dijo Cristo. Hay un momento en el Evangelio que Cristo exclama: mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dijo por falta de trigo, o por falta de comida, o de bebida, o de techo. No, fíjate qué gruesas palabras. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Escríbela, mírala todos los días en muchas partes de tu hábitat natural para que nunca pierdas el entusiasmo por aprender. Y llévales este mensaje a otros, a muchos, a todos los que encuentres por ahí en la carnicería, en el Oxxo, a donde quiera que vayas. Mira, te tengo un regalito, aunque nunca lo hayas visto. ¿Sí? Entonces, el difundir que estás aprendiendo, a lo mejor hasta novio consigues. Oye, ay, oye, espérate. A ver, ven para acá, ¿cómo te llamas? Lo importante en la vida humana es que somos seres para otros seres. Fíjense, repito un concepto antropológico bellísimo. El mundo mineral es un mundo en sí, encerrado en sí mismo. No reacciona. Háblale a una piedra. Acaricia con tus manos la pantalla de una computadora que no tenga el sensor para moverla con la mano. ¿Sí? Dile a un automóvil que no está programado para eso, enciéndete. Pues no, porque es el mundo mineral, el mundo de esa naturaleza, está encerrado en sí, se llama el ser en sí. Luego pasamos al mundo vegetal y animal. No es un ser en sí, es un ser para sí. Los animales y las plantas lo único que saben hacer es luchar por su supervivencia. Nada más. ¿Sí? No vas a encontrar el caso de un árbol que vea una plantita que se está muriendo de calor y va a moverse hacia ella para taparla con su sombra. Es imposible. El árbol y la planta solo verán por su propia supervivencia, igual que un alacrán, un zorro, un tiburón o cualquier animal de la creación. Y en cambio el ser humano es un ser para otro ser. Somos para los demás, para darnos a los demás. Trascendemos saliendo de nosotros mismos y entregándonos a una causa en beneficio de otro o de otros.
Esa es la verdadera vocación humana, el servicio. A tal grado que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Frase famosísima de un poeta libanés que se llama Gibran Jalil Gibran. No es mía, pero es formidable. Entonces, que estas dos frases, estos dos principios, alienten tu conducta a partir de hoy. Si crees que invertir en tu conocimiento, en tu preparación, es caro, prueba con la ignorancia. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y de hoy en ocho nos platicas qué sorpresas te llevaste al comunicar y al vivir estas dos ideas centrales. ¿Te parece bien? Sí, muchas gracias. Muy bien. Pues queridísimos amigos, con eso terminamos nuestra sesión de hoy. Dios los bendiga. Estuve muy contento a pesar de que empecé muy adolorido. Ahorita me siento un poquito mejor. Por favor, les encargo mucho que tengan presente mi anuncio sobre lo que les dije del diploma. Y hay tarea. A partir de hoy, todos tienen tarea. Anótenla, por favor. La tarea consiste en publicar en el chat del grupo, no en varios, en el chat del grupo, la respuesta a la pregunta que hoy varios contestaron. Y el que le parezca muy penoso, no lo haga en el chat. Hágalo en su chat dirigido a mi chat personal. ¿Correcto? Pero quiero que todos me digan en dónde se han atorado en cualquiera de los 5 aspectos para yo construir las próximas sesiones de acuerdo a las necesidades de todos ustedes. ¿Correcto? Prometo que no dejaré un solo chat sin contestar, ya sea de inmediato o a lo largo de las próximas sesiones, para que todo el mundo sienta que hubo una enorme utilidad en este paquete de cómo cambiar, cómo pasar del trastorno emocional al equilibrio y del pecado a la virtud y al estado de gracia. Pero sí requiero de la colaboración intensa y frecuente de todos, y en este caso para eso están el chat del grupo, para eso sí se vale usarlo, y está también el chat personal en donde si el asunto es muy penoso, ahí me pueden escribir. ¿Correcto? Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga, sean felices, sean virtuosos. Chao. Hasta el próximo miércoles. Hasta mañana, doctor. Cuídense mucho, doctor. Hasta mañana en el Hasta mañana. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas. Gracias. Dios. Buenas noches a todos. Cuídense mucho, doctor.